Muy buenos días, tengan todos. Vamos a continuar entonces con el estudio de las memorias electrónicas. La memoria electrónica eran dispositivos electrónicos que nos permitían almacenar datos, valores numéricos o alfanuméricos, que se corresponden a alguna información que queremos recordar de alguna forma. Hay muchas maneras de dividir lo que son las memorias. La forma más básica, evidente, es en las memorias que son volátiles y en las que no son. Cuando me refiero a volátiles, quiere decir a las memorias que pierden la información o pierden el dato que tiene guardado cuando se apagan, cuando se les quita la energía. Y las que son permanentes en aquellas memorias que una vez que se desconecta la energía, la alimentación, ellas mantienen la información grabada. Las volátiles, entonces las identificamos por las memorias RAM, las memorias de acceso aleatorio, y las memorias ROM, las memorias que son grabadas y mantienen el dato guardado. Cada una tiene su aplicación específica. Por lo pronto vamos a estudiar lo que son las memorias RAM. Dentro de la memoria RAM, el tipo de electrónica más utilizado es el uso de los biestables. En ese caso utilizamos flip-flop para guardar la información que deseamos conservar en la memoria. Esto es entonces un flip-flop del tipo RS, de lo que ya hemos estudiado, que tiene además conectado un circuito de control que le permite, bien sea sincronismo o bien sea, como en este caso, el control de enable, el control de data, porque ya por la forma como está conectada nos damos cuenta que se trata de un flip-flop tipo D, pero además tenemos una conexión especial, una entrada adicional que se nombra como RW. Esta entrada RW es el control que nos permite definir si vamos a leer o vamos a escribir en esta memoria. Entonces, un valor 0 colocado en esta entrada pasa por este inversor y habilita las entradas de control que nos permiten acceder al dato de entrada, bien sea para escribir algún valor, si tenemos un dato valor 1, o para borrarlo si tenemos un dato valor 0. Por supuesto, debe estar activa la entrada enable para que ese dato pueda pasar a la memoria. Si no, aunque haya un valor 0 o un valor 1 en la entrada RW, este bloque de memoria no va a reaccionar, no va a funcionar. El control de salida se hace mediante un dispositivo de 3 estados, es decir, un driver 3 estados. Cuando hay un valor 1 en su entrada adicional, ellos se comportan como un interruptor cerrado, es decir, el dato que está a la entrada se refleja inmediatamente en la salida. Mientras que si hay un valor 0 en este control, se comportan como un circuito abierto, es decir, como un interruptor abierto. Su salida queda prácticamente al aire, en alta impedancia, o sea, desconectado. Esto nos permite entonces utilizar esa salida y conectarla a la entrada. Dirán, bueno, pero ¿por qué a la entrada? Porque así reducimos la cantidad de líneas que acceden a esta memoria. Podemos concentrar muchos componentes en una pastilla de circuito integrado, porque todos están interconectados en un espacio muy pequeño. Pero la interconexión de ese componente, es decir, de ese circuito integrado, con otros circuitos integrados y con circuitos exteriores, requiere líneas de conexión y deseamos utilizar la menor cantidad de líneas posible. Por eso, esta línea de data se convierte tanto en línea de entrada como en línea de salida. Pero si la vamos a utilizar como línea de salida, tenemos que tener en cuenta que mi entrada R debe estar en valor 1. Y si se trata de una línea de entrada, hay que tener en cuenta que mi línea RW debe estar a valor 0. Siempre se debe fijar el RW antes de accionar el componente que va a enviar o va a leer datos de la línea data. Y por último, se hace el enable. Se le dice, bueno, usted es la que se va a leer o se va a escribir. Ese circuito que acabamos de ver lo podemos identificar entonces una caja negra, una caja cerrada
que tiene la entrada de enable, la entrada RW y que tiene una línea de acceso data que puede ser lectura o escritura. Un solo bit no nos sirve de nada. Como dijimos hace un momento, normalmente se requiere leer o escribir palabras completas, es decir, varios bits a la vez. Lo que se hace es que se agrupan bloques completos de varios bits. En este caso tenemos 4 bits, desde D0 hasta D3, identificados por estas siglas para darle peso a los bits que vamos a leer o escribir, y se conectan en paralelo las entradas RW y las entradas de enable. Así podemos activar la palabra completa al mismo tiempo y realizar la identificación si queremos leer el dato. Vamos a leer los 4 bits de toda la palabra, o vamos a escribir en esos 4 bits para guardar la información correspondiente. Pero una sola palabra aún no corresponde a toda la información que deseamos guardar. Normalmente deseamos guardar varias palabras al mismo tiempo. Lo que se hace entonces es que se agrupan varios bloques para definir la cantidad de palabras que se desean guardar en un bloque total. Luego, cada uno de estos bloques se habilita de forma independiente. Fíjense, muchachos, que el RW es común para todos, es decir, cuando vamos a hacer lectura de un dato, habilitamos todos los bloques como módulos de lectura, es decir, vamos a leer cualquiera de esos módulos, pero todos estarían preparados para ser leídos. Si se trata de escribir, lo mismo, los habilitamos a todos como escritura, pero solo uno de ellos en forma específica es el que vamos a leer o a escribir, y eso lo podemos hacer utilizando el enable. Solo una línea de enable habilita a cada bloque por separado. Así, si tenemos el enable 0, habilitamos este primer bloque. Si tenemos el enable 1, habilitamos el segundo bloque, y con el enable 2 el tercer bloque. Si tuviésemos más bloques, pues tendríamos más líneas que interconectan a cada uno de esos bloques. De todas estas interconexiones surge una nueva palabra, una nueva frase, ¿verdad? Lo que sería el bus de direcciones, es decir, cuál de estos bloques vamos a escribir. Para agruparlo con menor cantidad de líneas, lo que se hace es que se utiliza un multiplexador, es decir, un circuito que nos haga el multiplexado de código binario, normalmente binario natural, a una línea a la vez. Así habilitamos una de estas palabras al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos habilitada la línea E1, quiere decir que aparecerá en la combinación de entrada del bus de direcciones, tendríamos un valor 1 en A0 y todas las demás en 0. Así tendríamos el valor 1 escrito, y ese valor 1 se me correspondería a la línea E1. Si todas mis entradas estuviesen en 0, estaríamos definiendo que queremos escribir en la línea o en el bloque de memoria E0, y sería el E0 el que se active. ¿Por qué multiplexarlo? Porque imagínense que tenga 1000 bloques de palabras diferentes. Tenemos 1000 direcciones de accesar. Por lo tanto, tendríamos 1000 líneas de enable, 1024 para ser específico. Entonces, al tenerlas multiplexadas, lo que tendríamos a la entrada serían apenas 10 líneas. Y con 10 líneas escribimos hasta 1024 combinaciones que nos identifican 1024 posiciones diferentes. Estos bloques de memoria son los bloques comerciales que normalmente se consiguen. Podemos tener, por ejemplo, esta memoria que es de 4K, en otras palabras, 1024 palabras por 4 bits. Recuérdese que si en la descripción le dicen memoria de 4K y no le dice ningún dato, se refiere a que tiene una cantidad de palabras con una cantidad de bits definidos por las líneas que tiene en su salida. En ese caso, tenemos 4 bits de salida, ustedes deben entonces dividir esos 4K entre 4 porque tenemos 4 bits de salida. Cuando se los colocan de esta forma, le dicen solo 4K, le están diciendo que puede almacenar 4K bits.
no bytes, bits. Por ejemplo, en esta segunda memoria vemos que tiene un control de más, un OE, que es un control output enable, o sea, que habilita solamente las salidas, más no afecta las entradas. Pero este open enable también depende del control enable, o sea, el control enable inhibe a este también, o sea, que este solo puede deshabilitar las salidas estando el enable activo. En este es más específico, en esta memoria más grande tiene 4 controles. El control enable que deshabilita todo. Si el control enable está activo, además tiene el control source y tiene el open enable. O sea, tiene 2 controles adicionales, ¿ok? Pero estos controles de entrada y de salida deshabilitan la entrada o las salidas después que el enable principal está activo. Si el enable principal está desactivado, ellas no hacen nada. Quedan desactivadas. Veamos circuito interno, el de la 5514, la primera que vimos. Fíjese que son simples compuertas lo que hay a la entrada y que dependiendo de los valores lógicos que ellos tengan a la entrada, habilitan o no las salidas o la entrada. Fíjese que este además tiene compuertas de 3 estados en la entrada también. Por ejemplo, en este primer problema nos piden determinar cuál es el valor de N1 y N2, siendo N1 y N2 los buses de N1 el bus de datos y N2 el bus de direcciones. Ya sabemos que el bus de datos puede leer o escribir información en él. Y el bus de direcciones puede solamente indicar cuál es la posición de memoria que deseamos escribir. Y nos hacen la misma pregunta para diferentes tipos de memoria. Bueno, veamos entonces para el primer caso. Aquí tenemos un bloque de memoria que tiene un bus de datos, ¿ok? Y el bus de direcciones. Y nos dicen, el único dato que nos dicen es que se trata de una memoria de 8 kilobytes. Ya de entrada nos están diciendo que estamos trabajando con bytes, ¿ok? Y que son 8. Bueno, en primer lugar, si nos dicen bytes, ¿a cuántos bits se refieren? 8 líneas, correcto. Pero ahora vamos con las direcciones. Tenemos 8 kilobytes. ¿Cuántas líneas necesitamos en el bus de direcciones para ubicar esos 8 kilobytes? Si tenemos 8K, quiere decir que tenemos 8 por 1024. Y 8 es 2 elevado a la 3. Y 1024 es 2 elevado a la 10. Como esto es la misma base, podemos agrupar la potencia y decir 2 elevado a la 13. Por consiguiente, lo que necesitamos son 13 líneas. Desde la línea A0 hasta la línea A12. Veamos el segundo caso. Ahora son 32 kilobytes. Ya sabemos que son bytes, por lo tanto son 8 bits y eso requiere que el bus de datos sea de 8 líneas. Perfecto. Pero si son 32 kilobytes, ¿cuántas líneas necesitamos? Lo pueden sacar por logaritmo o lo sacan por aproximación de potencias. A ver, muchachos, ¿cuántas líneas necesitamos? 15. 17. No, 15. 15. Sí, 15. Miren, 32 es lo mismo que escribir 2 elevado a la 5. Y 1024 ya sabemos que 2 a la 10. El producto de 2 a la 5 por 2 a la 10 pues nos da 2 a la 15. Eso quiere decir que con 15 líneas, desde A0 hasta A14, direccionamos o podemos direccionar 32 kilobytes. Veamos el siguiente caso. 2 megabytes. Igual son bytes, por lo tanto 8 líneas. ¿Cuántas líneas requerimos para las direcciones? 1 mega es 2 a la 10 por 2 a la 10, o sea, 2 a la 20. Y 2 por 2 a la 20, pues 2 a la 21. Así que necesitamos 21 líneas, que sería desde A0 hasta A20. Originalmente se definió que un byte era de 8 líneas. Esto es porque los primeros procesadores, las primeras máquinas que se hicieron con palabras de 8 bits. Si se quiere utilizar una palabra diferente, es como en este caso, que ya de entrada nos dicen palabras de 16 bits. Entonces, ¿cuántas líneas necesitamos en N1? 16 líneas. Porque efectivamente tenemos 16 bits a transmitir por ese bus. ¿Y cuántas líneas de direcciones
11 líneas son 2048. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a utilizar 2018 posiciones, en otras palabras, desde la posición 0, desde la dirección 0 hasta la dirección 2017, y vamos a tener desde la posición o desde la dirección 2018 a 2047 que no vamos a utilizar. O sea, un espacio de memoria vacío. Otro ejemplo. Digamos que en lugar de guardar o querer guardar 2018 palabras, quiero guardar 1025. Fíjense bien lo que digo, 1025 palabras. La pregunta es, ¿cuántas líneas necesito para direccionar 1025? 11. Usaría 1025 y me quedarían 1023 vacías, 1023 espacios que no uso. Pero por esa unidad, una sola palabra de más que necesito guardar, tengo que utilizar los 2K de memoria. No importa que lo demás no se utilice. En la siguiente, 65.536 de 32 bits, igual para 32 bits, 32 líneas, y para esa cantidad de direcciones, 2 elevado a la 16, o sea, 16 líneas. Eso es directo, ¿ok? Y para el último, 524.000, pues evidente, si para 1 mega necesitamos 2 a la 20, pues para la medio mega necesitaremos 2 a la 19, o sea, 19 líneas. También pueden calcularlo usando el logaritmo. En el ejercicio 2, una memoria de 512 posiciones y en una de 2048. ¿Cuántos bits necesitamos? Bueno, ese es más o menos lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Para 512, pues evidente, 2 a la 9. Y para 2048, 2 a la 11. En este ejercicio, ¿cuántos bits posee una memoria de 64K por 8? Siendo 64 la cantidad de posiciones de direccionar y 8 la cantidad de bits en cada posición o en cada palabra. Es evidente. 64K por 8 es multiplicar ese número y nos da directamente 512K. Y luego nos dicen que cuántas líneas necesitamos para direccionar estos 64K. Así es que 2 elevado a la 6 por 2 elevado a la 10 nos da 2 elevado a la 16. Fíjense la pregunta, ¿cuántos bits? ¿Ok? O sea, cuántos flip-flop, cuántas unidades de memoria posee un bloque grande de memoria de 64K. ¿Ok? Y nos dicen, este 64K está siendo multiplicado por 8. En ese caso ya nos están definiendo que 64 son 64K posiciones multiplicado por 8 bits de datos. Fíjense, siendo 64 la cantidad de posiciones a direccionar y 8 la cantidad de bits de cada posición. Entonces, si lo que nos preguntan es la cantidad de bits, tenemos 64 por 1024 direcciones y 8 bits en cada una de esas direcciones. 64K sería el direccionamiento y 8 la cantidad de bits a direccionar. Por lo tanto, es simple, tenemos 8 en cada casilla y 64 por 1024 posibles lugares donde guardar en cada lugar de esos 8 bits. 8 por 64 nos da directamente 512. Y si queremos saber cuántos son 512K, pues sería lo mismo que multiplicar 512 por 1024. Recuerde, un K tiene 1024 y así nos da 524.288 bits. Bien, y para direccionarlo necesitamos entonces un total de 16 líneas. Ahora nos dicen, tenemos dos memorias RAM de 512 posiciones cada una. Hay 512 lugares en cada una de esas memorias. Tenemos dos pastillas, dos circuitos integrados de 512 y quiero convertir las dos pastillas de 512 en una sola de 1024. Y nos dicen cuántas líneas de direccionamiento necesitamos. Aquí tenemos las dos pastillas. Cada una tiene 9 líneas, desde A0 hasta A8, porque son de 512. Y tenemos que convertirla en una sola pastilla, un solo bloque de 10 líneas.
Lo que hacemos es muy simple. Conectamos el bus de datos en forma paralelo. ¿Por qué en forma paralelo? Porque vamos a acceder a una sola a la vez, no vamos a acceder a las dos a la vez. La que no accedamos, pues va a estar desactivada y por supuesto su bus de información va a estar al aire, va a estar en alta impedancia. Vamos a colocar el bus de direcciones desde A0 hasta A8 también en paralelo. Entonces ustedes dirán, bueno, cuando tenga la dirección 0, voy a estar apuntando a la dirección 0 de esta memoria y a la dirección 0 de esta memoria, a ambas direcciones 0 a la vez. Sí, pero el enable va a estar activado solo uno a la vez. Fíjense, muchachos, que tenemos un inversor intermedio entre ambas memorias. Cuando tengamos un valor 0 en A9, me habilita a esta memoria. ¿Ven? Tenemos un enable negado. ¿Lo ven, muchachos? Con un 0, este bloque de memoria se activa. Pero este 0 se invierte y tenemos un 1 en este bloque de memoria. Por lo tanto, este bloque de memoria está apagado. Así que cuando coloquemos un valor 0 en esta dirección desde A0 hasta 8, 9 líneas en 0, estoy apuntando a la dirección 0, aunque la esté apuntando en ambas, solo esta está activa y por lo tanto tengo la dirección 0 en esta memoria. Coloco el valor 1, igual, esta línea sigue en 0, así que sigo apuntando al valor 1 de la memoria, la dirección 1 de esta memoria, esta sigue apagada. Cuando llegue al valor 512, es decir, 0000000, pero un valor 1 en esta línea, ¿lo ven? Ahora A9 tiene 1 y todas las demás en 0. Este valor 1 me apaga esta memoria y ese 1 se me convierte en un 0 y esta memoria se enciende. ¿Lo ven? Recuerden que está negado a la entrada. Habilito este bloque y el valor 00000 aquí apunta a la dirección 0 de esta. Pero como hay un 1 en la entrada en A9, en realidad le estoy diciendo que mi dirección es 512. Lo que escribo aquí es un 1 seguido de 9 ceros, 512. Lo que esta ve es el valor 0 y es la dirección que estoy apuntando. Por lo tanto, lo que escriba o lea por esta línea de direccionamiento lo va a hacer de este bloque en esa posición, en la dirección 512. ¿Lo ven? Ahora, con dos bloques de memoria que solo a cada uno de ellos le cabe 512 direcciones, ahora puedo escribir desde la dirección 0 hasta la dirección 1023. Y lo único que utilicé fue un inversor en el medio de las dos, para escribir en una o en la otra. Supóngase ahora que quisiera escribir en 4 bloques. ¿Qué necesito en lugar de un inversor? Un multiplexor de entrada, para que me convierta estas dos líneas de entrada en una combinación de 4 líneas enable para activar cada una por separado. Y así podría escribir un direccionamiento que iría en la primera combinación desde 0 hasta 512, en la segunda de 512 a 1023, 4 de 502 hasta los 2K. Los datos van a ser 8 líneas de datos, siempre. Lo que vamos es a leer específicamente una dirección en particular, que puede ser la dirección 5, por ejemplo, y estaríamos en este bloque, o puede ser la dirección 512 y estaríamos en este bloque. Cuando estemos leyendo la dirección 512, fíjense bien, aquí habría un valor 1, y si hay un valor 1, esta está apagada. Esta estaría encendida porque aquí habría un 0, y aquí habrían todas en 0, lo que nos da la dirección 0 para esta, y eso se corresponde a la dirección 512. Teniendo la dirección 512, lo que yo escriba aquí o lea aquí, depende cómo esté RW, lo que yo coloque desde D0 a D7 va a afectar a esta memoria, a esta no, esta está apagada, porque hay un 1 aquí. Supóngase que yo quiero escribir el número 1, el valor 1 en la posición 0. ¿Qué hago? Coloco todas mis líneas en 0. Al estar todas en 0, esta es la que está activa y está apuntando a la dirección 0. Por aquí hay un bloquecito que es la dirección 0 y estaría activa. Yo quiero escribirlo, por lo tanto tengo un 1 en RW. Este 1 me afecta a esta memoria porque es la que está activa. El 1 acá no lo ve porque ella está apagada. Por lo tanto, cuando yo escriba aquí un valor 1, es decir, 1
con 7 ceros seguidos, ¿ok? O sea, 0, 0, 0, 0, 0, 1. El menos significativo tiene un 1. Ese valor 1 entra acá y entra acá al mismo tiempo. Pero en esta memoria no lo ven, ella está apagada. Mientras que en esta memoria ella está activa, está encendida. Por lo tanto, se da cuenta que debe escribir y el dato que debe escribir es el valor 1. Y en la dirección 0 se escribió el valor 1. Luego quiero escribir el número 5. El número 5 lo quiero escribir, pero lo quiero escribir en la posición 514, por ejemplo. Coloco desde A0 hasta A8 el número 2 y en A9 estará en valor 1. 1, 2 me daría la dirección 514. Como hay un 1 aquí, esta está apagada. No lo ven, pero habrá un 0 aquí. Si aquí hay un 0, esta memoria está activa. Como esta está activa y aquí estoy apuntando a la dirección 2, eso equivale a la dirección 514. Y ahora tengo en RW un valor 1. Ese valor 1 me dice que debo escribir. ¿Qué debo escribir? El dato que esté presente aquí. Ese dato es el número 5. Ese número 5 estará aquí también, pero esta está apagada. Como esta está apagada, no ve ese dato 5, no ve que hay que escribir. Porque C está en 1. Como no ve ni el dato ni lo que hay que hacer aquí, pero esta sí lo ve, este valor 5 se va a escribir y se va a escribir en la posición 514. Y ahí se guardó. Entonces, ahora tengo dos datos guardados. Uno en la posición 0, otro en la posición 514. Por la misma línea de datos. Si tuviésemos 4 memorias aquí, tendríamos el mismo bus de datos. Veamos otro ejercicio. Ahora queremos hacer una memoria de 1K por 16 partiendo de pastillas de 512 por 8. Fíjese, ahora se complica más el asunto porque queremos aumentar en cantidad de datos a direccionar, es decir, va a crecer el bus de direcciones, pero también necesitamos que crezca el bus de datos. Fíjese, ya vimos cómo usando memorias de 512 por 8 podemos hacer una memoria de 1K por 8, o sea, manteniendo los datos constantes. Ahora queremos aumentar el número de datos del bus de datos y queremos aumentar el direccionamiento también. ¿Cómo lo hacemos? Igualito como lo hicimos anteriormente. Tenemos este que es el mismo arreglo que hicimos hace un momento, dos bloques, para direccionar desde 0 hasta 1023. Ya con estos dos bloquecitos aumentamos el número de direcciones con el que podemos contar. Así tenemos, con estos dos bloques, la capacidad de escribir hasta 1K. El problema es que también deseamos escribir hasta 16 bits. ¿Qué hacemos? Colocamos bloques en paralelo, es decir, fíjense, tenemos este bloque junto con esta pastilla junto con esta, y tenemos esta pastilla junto con esta. Fíjense cómo están interconectados. El primer bloque se interconecta, ¿sí?, con la misma línea de enable. Lo que quiere decir que cuando el enable de esta pastilla está activo, esta pastilla de acá también está activa. Este y este circuito integrado van a estar activos al mismo tiempo. Pero este circuito integrado se mueve por este bus de datos. La información que le llega al bus de datos viene por esta línea, por este bus. Mientras que en esta tercer pastilla, la línea que interconecta al bus de datos es diferente. Cuando accedamos, por ejemplo, a la dirección 0, en la dirección 0 tenemos entonces 8 bits de datos por acá y podemos escribir desde el bit 0 hasta el bit D7. Y para esta memoria podemos escribir desde el bit D8 hasta el bit D15. Entonces, teniendo desde el bit 0 hasta el bit D7 por acá y desde el bit D8 hasta el bit D15 por acá, tenemos un total de 16 bits en la misma dirección. Ahora hicimos crecer la cantidad de bits que podemos guardar, es decir, el tamaño de la palabra, pero utilizando dos construcciones paralelas, también hicimos crecer
el bus de direcciones. Y podemos guardar el doble de información con el doble de bits, o sea, el tamaño de la palabra. Fíjense que todo es la forma como ustedes interconecten en el arreglo. Si interconectamos en forma paralelo el enable, como está en este caso esta y este bloque, podemos interconectar en forma serial los datos y aumentar el tamaño de la palabra. Y si interconectamos en forma serial las líneas de direccionamiento, podemos conectar en forma paralelo el bus de datos y así tenemos una mayor cantidad de palabras, es decir, un mayor direccionamiento en la memoria. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.